a presentar la pantalla. Listo, ya creo que que se está observando eh, la pantalla y en un principio quería preguntarles cómo les ha parecido el simulador, si han podido ingresar, si han tenido algún inconveniente con respecto al laboratorio que hicimos el día lunes. No, profe, yo todo bien hasta ahora. Juan, discúlpeme que Juan Esteban levantó la mano, le voy a y después se la doy a Juan Olaya. Eh, Profe, lo que pasa es que sí, yo ya pude ingresar a los simuladores y pues bien para desarrollar pues todos los sistemas con el protobar, bien. Pero bueno, en el primero pues sí todo bien. En el segundo ya cuando que tocar los valores de resistencia, bueno, todo. O sea, el intento, yo no sé si es que está haciendo las cosas mal, pero no me da, o sea, no me deja guardar la información. Profe, a mí me pasó lo mismo, qué pena. Bueno, al guardar los valores, es el problema. Bueno, de todas maneras, como el laboratorio de circuitos en serie lo vamos a ver el día de hoy, vamos a analizar qué problemas pues, pueden pasar en ese tipo de laboratorio en el cual toca ingresar los datos. Entonces, para Juan Esteban y para Juan David, el día de hoy vamos a mirar esas inquietudes con respecto al ingreso de los datos. ¿Listo? Juan Olaya tenía una inquietud. No, no, señora, había dicho que todo bien hasta ahora con el simulador. Ah, bueno, pues por lo que veo, algunos sí, pues algunos han tenido inconvenientes. Es una herramienta que hasta ahora estamos empezando a conocer. A medida que la vayan trabajando y como se dice en el argot popular, la vayamos cacharreando, y pues vamos a encontrarle muchas pues, practicidad en el desarrollo de los ejercicios. Entonces, pues esa es la idea. El día de hoy les envié la práctica 3 y 4 eh, para ir adelantando de a dos laboratorios por día. Desafortunadamente, este trimestre, pues tras de que tuvimos muy poquitas clases, se va a recortar por el festivo que tenemos el día lunes y se recorta también por los días de Semana Santa. Entonces se nos recortó el espacio para el trabajo, pero sin embargo yo creo que vamos a alcanzar perfectamente a realizar los laboratorios que estaban dispuestos para la realización de este trimestre. Lo que pasa es que nos va a tocar realizar pues, de a dos laboratorios por cada clase. De aquí pues, el día lunes trabajamos dos, hoy vamos a trabajar otros dos. Pues voy a hacer la explicación del laboratorio 2, 3 y 4. Y, la idea es que, perdón, el día miércoles, porque el lunes es festivo, el día miércoles, vamos a trabajar otro tema que es similar a lo que estamos trabajando hoy, con el mismo simulador, pero otro contenido temático. Entonces, si hay alguna otra duda, pues la respondemos, si no empezamos la clase, ¿no? Bueno, entonces voy a comenzar la clase del día de hoy. Primero, voy a abrir la plataforma de territorio y vamos a ver lo que les acaba de decir del día de hoy. El día de hoy les subí
dos anuncios aquí la plataforma correspondientes a las prácticas 3 y 4, que son circuitos en paralelo y circuitos mixtos. Pero resulta que anteriormente el día 15 de marzo les había subido esta práctica de laboratorio de circuitos en serie, en la cual eh, el día lunes alcanzamos a ver algo de circuitos resistivos, pero no en profundidad, que es lo que vamos a tratar el día de hoy. Entonces, yo les refuerzo el tema de lo que son circuitos resistivos y la idea es que en el transcurso de esta semana y la próxima, como nos vemos hasta el miércoles, pues ustedes desarrollen estos tres eh, laboratorios. Bueno, entonces, en este circuito voy a abrir aquí el ayudante. A mí me sirve mucho esta herramienta para rayar aquí la pantalla. Entonces, Profesor, una pregunta. ya le habilito, permítame. Sí, señor, cuénteme. ¿Con quién hablo? Lo que pasa es que yo Daniel Felipe. ayer, pues estaba haciendo el laboratorio el de en serie, no el mixto, sino el de serie, el primero que nos mandó, bueno, el segundo que nos mandó, porque Segundo. dice que hoy mandó el mixto, ¿cierto? Sí, señor. Y pues hoy me levanté a resolver él pensando que estaba resolviendo el ¿De laboratorio serie? en serie y estaba resolviendo. ¿Hay algún problema o estos laboratorios tienen algún lapso de tiempo para entregar o para tener la evidencia o simplemente cuando usted los requiera tenerlos listos? No. Cada laboratorio tiene pues su forma de resolver. Ustedes tienen que subir la información a cada laboratorio y tienen que estar pendientes de si es la práctica 1, si es la práctica 2, si es la práctica 3, porque todos tienen un simulador diferente, ¿no? Eso sí tienen que estar pendientes. Yo les voy a requerir a ustedes es el documento de la práctica. O sea, cuando ustedes resuelvan la práctica, eh, descargan un documento del simulador y ese es el que yo voy a requerir en el momento en el que les pida las evidencias. ¿Cuándo les voy a pedir las evidencias? Se las voy a pedir el lunes después de Semana Santa. Ese día les pido a ustedes que suban todos los laboratorios a un link que les voy a enviar. ¿Listo? Sobre lo que ustedes suban en ese link, sobre las prácticas que suban en ese link, se desarrolla o se califica, se realiza un juicio evaluativo, porque en el SENA tenemos juicios evaluativos. Entonces se desarrolla un juicio evaluativo si pasó o no. Ese mismo día, ¿sí? Les habilito el link para el desarrollo de una evaluación escrita, ¿sí? Pues escrita, digamos que la van a desarrollar eh, un tiempo determinado ahí en la misma plataforma para que ustedes también suban la evaluación y esa sería la evidencia de conocimiento. O ¿Sí? sea que hasta el momento llevamos solo tres laboratorios. Hasta el momento, el laboratorio que expliqué el lunes, y ahorita les voy a Sí, explicar estos tres laboratorios. Circuito en serie, circuito en paralelo y circuito en mixto. ¿Listo? listo. Bueno, entonces, aquí el día 15 de marzo yo les envié este anuncio, y en este anuncio estaba un link para el documento en PDF y la práctica del simulador. Entonces voy a darle clic sobre ese link. Entonces voy a primero abrir la práctica aquí del laboratorio del documento en PDF. Y aquí lo que hago es ver el documento en PDF, ¿sí?
Si no le sale el documento en PDF, ¿sí? Por ejemplo, a mí ahorita no me salió, ¿sí? Si ustedes pueden ver dónde salió en la pantalla, lo que voy a hacer es actualizar la página y él carga el documento. ¿Sí? Entonces, si tienen algún problema de que no puedo ver el documento, es porque F5. toca actualizar. ¿Listo? Bueno, me imagino que esto pues le echaron un ojito a esta práctica. Yo voy a abrir aquí en la segunda página de esta práctica número 2. Voy a abrir aquí un videíto de cómo funciona una resistencia eléctrica. Entonces vamos a ver este videíto. Este videíto dura, pues, yo les voy a colocar por ahí unos 7 minutos. Eh, es un video que me parece que está muy bien explicado tanto en la parte gráfica como en la parte teórica de lo que es una resistencia eléctrica y inmediatamente después del video eh, vamos a hacer una explicación sobre lo que es los circuitos resistivos. Entonces voy a habilitar aquí, cuando yo habilito el audio del video, deshabilito el audio del micrófono. Entonces, pues no voy a explicar durante el video nada, sino dejo que transcurra el video y luego después del video hacemos la explicación. Profe, no se escucha el audio. Eso no tiene sonido y los subtítulos Eso le aparecen iba a para decir, profe, no escondidos. suena, no se escucha. Yo creo que lo mejor sería como hacer uno de los profesores que envíe el link del video y todos lo miremos por aparte. Porque a veces algunos como tienen internet lento, pues se les va a trabar y no van a poder ver bien. Permítame en un momentico, miro la configuración. Ya.
Muchachos, ¿me escuchan? Sí, profe, sí, señor. Bueno, les estaba comentando, no sé si me escucharon aquí ahorita, no, creo que no, que cuando habiliten aquí la práctica, ¿sí? Cuando entren acá al documento de PDF, Ujú. entonces ustedes le dan clic ahí, aquí yo voy a abrir una pestaña nueva para que no se me cierre esta, que ya tengo abierta. Ustedes ahí en la práctica 2 abren el documento PDF y aquí en la página número 2 van a encontrar el video, ¿sí? de cómo funciona la resistencia eléctrica. Entonces ahí pueden descargarlo o verlo el video para que pues tengamos una apreciación de qué es una resistencia eléctrica. Aquí mismo explican en el video, explican pues, en qué procesos podemos ver una resistencia eléctrica, en donde podemos ver en un circuito una resistencia eléctrica y cómo es su funcionamiento. Y explican algo de la teoría pues, correspondiente a qué es un circuito eléctrico resistivo. Entonces, ustedes lo que van a hacer dentro del desarrollo del laboratorio es también ver este video que es muy explicativo, muy bueno para ver. Sin embargo, pues como tenemos problemas de audio, entonces lo que voy a hacer es explicarles aquí por medio del tablero, ¿sí? ¿Qué son los circuitos resistivos? Entonces, para ello, yo ya tenía aquí un board, ¿sí? Tablero, en donde vamos a encontrar diferentes tipos de circuitos resistivos. Entonces, eh, aquí vamos a encontrar en la parte izquierda superior, vamos a encontrar lo que es un circuito resistivo en serie, ¿sí? Ya vamos a explicar de qué se trata cada uno de ellos. Aquí voy a encontrar un circuito resistivo en paralelo, y aquí voy a encontrar un circuito resistivo mixto. En primera instancia voy a explicar lo que es un circuito resistivo en serie, ¿sí? Tratando de explicar cómo está determinado qué es cada uno de estos elementos que vemos acá llamado resistencia, ¿sí? Entonces, para analizar un poquito mejor, voy a abrir aquí una página, ¿sí? Y voy a mirar, aquí puedo colocar resistencia eléctrica en el navegador, eléctrica, y voy a mirar una imagen de lo que es una resistencia eléctrica. Entonces, una resistencia eléctrica, como ustedes la vieron en el simulador, es un elemento como este que están viendo aquí en el navegador, ¿sí? Entonces, tiene dos extremos, ¿sí? Dos extremos para conectar un extremo en una parte del circuito y el otro en otra parte del circuito. Por lo general podemos representar esa resistencia eléctrica con esta simbología, ¿sí? Entonces aquí vemos el símbolo en donde hay una línea, la cual tiene unas eh, eh, aristas, ¿sí? O también lo podemos ver como un rectángulo con dos líneas en sus extremos, pues haciendo la similitud, así como la vemos en la gráfica. Estas resistencias, como su nombre lo indica, determinan que haya o no haya paso de flujo de electrones de un extremo al otro del circuito. Entonces, entre mayor sea la resistencia, más oposición al flujo de electrones, ¿sí? Y al haber más oposición, pues esa oposición al flujo normal, pues se va o lo va a determinar la cantidad de resistencia, ¿sí? Que tenga el elemento. Por lo general, en circuitos eléctricos, electrónicos, el encapsulado,
ya llamo encapsulado aquí a la forma en la que podemos encontrar este tipo de resistencias en el mercado, ¿sí? Este encapsulado de estas resistencias, por lo general, están dispuestas por una membrana alrededor, ¿sí? Entonces aquí de pronto encuentro una imagen, permítame un momentico, voy aquí a buscar la resistencia eléctrica. Con sus partes. Aquí hay una imagen que nos puede servir mucho para analizar cómo está dispuesta una resistencia. Entonces, estas resistencias, como lo vemos en la imagen de la derecha, están dispuestas por una capa, una membrana, una capita que está alrededor de la resistencia, que por lo general es una capa de pintura, y tiene un soporte, ¿sí? Cerámico, que es como un envolvente de la resistencia, ¿sí? Que es por lo general en un material que permite el recubrir el material de la resistencia de una composición resistiva que por lo general está dispuesta por una composición de carbono. Entonces, dependiendo de esa composición, ¿sí? Se va a determinar el valor de la resistencia. Entonces, ¿cómo determinamos el valor de la resistencia? Por medio de unos códigos de colores, ¿sí? Que me determinan el valor en ohmios que pueda tener esa resistencia. Entonces, ¿cómo voy a encontrar este tipo de colores, ¿sí? O de variaciones de colores? Aquí vamos a ver un código de colores. Entonces, ese código de colores está dispuesto según las franjas. Entonces, por lo general, las resistencias normales, ¿sí? Las que encontramos más en el mercado, tienen 4 franjas. 3 franjas están bien pegaditas y una está separada de las otras. Entonces, yo o ustedes para leer una resistencia, el valor de la resistencia, tengo que coger la resistencia y determinar del lado izquierdo al lado derecho las 3 franjas que están más pegadas y sobre esas 3 primeras franjas son las que voy a empezar a leer. Entonces, la primera franja, ¿sí? Simboliza el primer número de valor, ¿sí? De la resistencia. ¿Qué quiere decir ese primer número de valor? Quiere decir que, por ejemplo, si la resistencia aquí como lo vemos en el ejemplo, es de color café, el primer valor de verdad de la resistencia va a ser el número 1, ¿sí? Va a ser el número 1. ¿Por qué? Porque el marrón corresponde al código el valor número 1. Entonces ya tengo el primer valor, que sería 1, ¿cierto? Ahora, el segundo valor, ¿sí? Por ejemplo, es de color negro. Entonces, el segundo valor de verdad de la resistencia sería el valor de 0. Entonces, la primera cifra corresponde al 1, la segunda cifra corresponde al segundo valor, ¿sí? De la resistencia, y la tercera franja de la resistencia corresponde al número multiplicador con base 10. ¿Qué quiere decir eso? Con base 10. Quiere decir que va aumentando de 10 en 10. Entonces, si la tercera franja es
de valor negro corresponde a que la multiplico por 1. Si la tercera franja, perdón, es de valor café o marrón, la multiplico por 10. Si es de color rojo, la multiplico por 100. Si es de color naranja, la multiplico por 1000 y así sucesivamente, ¿sí? Entonces, quiere decir en este caso que como la resistencia en su tercera franja es de color rojo, voy y miro y ese color rojo corresponde a la multiplicación por 100. 100, ¿cierto? Entonces, 100 multiplicado por 10 me da 1000. O sea que esta resistencia corresponde al valor de 1000 ohmios. 1000 ohmios. Eso lo determiné con las 3 primeras franjas. Pero ¿para qué sirve esta otra cuarta franja? Esta cuarta franja determina el valor de tolerancia o de error que pueda tener la medición o el valor que tenga la resistencia, ¿sí? Entonces, si esa franja es de color dorado o color oro, así como lo vemos aquí en la imagen, el valor de tolerancia o el valor de error que pueda tener la resistencia es del 5%. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo cojo un multímetro y mido esta resistencia, el valor que mida en el multímetro puede ser más o menos, ¿sí? 1000 ohmios, más o menos 1000 ohmios, más o menos el 5% de 1000 ohmios, entonces tengo que sacar primero el valor del el 5%, ¿cierto? Entonces voy a abrir aquí la calculadora 50. para que todos aprendan a medir el valor de la tolerancia. Entonces ustedes pueden aquí abrir una calculadora. Entonces tengo los 1000 ohmios. 1000 ohmios. Y puedo sacar directamente el valor del ¿Porcentaje? el porcentaje, pero pues aquí lo voy a hacer multiplicándolo por el valor de 0.05, que corresponde al 5%, ¿sí? De tolerancia de esos 1000, ¿sí? Entonces aquí puedo determinar que el valor de tolerancia, ¿sí? De esa resistencia es 50 ohmios. ¿Qué quiere decir eso? ¿Sí? ¿Qué quiere decir eso? Que el valor medido por medio del multímetro en el momento en el que yo coloco las dos puntas en los dos extremos de la resistencia puede ser más o menos el 5%. Entonces, la medida puede ser mayor, o sea, sumarle a estos 1050, entonces yo podría encontrar un valor en el multímetro de 1050, o puede ser menor, esto es cuando es más, ¿no? Sí, Y señor. cuando es menos, tendría que restarle los 50 a estos 1000, que sería 950. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo mido desde el multímetro esta resistencia, yo puedo encontrar valores desde 950 hasta 1050. ¿Sí? Ese sería el rango de tolerancia que tiene la resistencia eléctrica. Entonces, aquí estaríamos trabajando, o siempre trabajamos a nivel de circuitos reales, trabajamos con un rango de error o un rango de tolerancia que me lo determina cómo está compuesta la resistencia. Hay otro tipo de resistencias que se llaman resistencias de precisión, en las cuales tienen tres cifras significativas,
y como ustedes lo pueden ver aquí en la imagen, entonces tiene tres cifras significativas, tiene un multiplicador y tiene un rango de tolerancia. Entonces vamos a hacer el ejercicio con esta resistencia que aparece ahí en la imagen. Entonces, el primer valor de verdad corresponde al color rojo, ¿sí? Entonces corresponde a este 2 que ustedes ven acá. Ujú. El segundo rango, la segunda franja, Ujú. ¿sí? Corresponde al color rojo, que correspondería al segundo valor de verdad. La tercera franja, ¿sí? Es color café, que corresponde al tercer valor, Que es el 1. ¿sí? Que sería 1, ¿sí? Aquí está marrón. Ujú. Y la cuarta franja corresponde al multiplicador. Entonces, cuando la cuarta franja de una resistencia de precisión es café, lo multiplico por 10. Entonces, 221 por 10 me da 2210. Ahora, por lo general, este rango de tolerancia de estas resistencias se llaman de precisión porque los rangos de tolerancia son menores, ¿sí? Aquí Mm, trabajaríamos sobre un rango de tolerancia del 1% y del 2% en resistencias de precisión, mientras que en resistencias normales trabajamos por el rango del 5 y del 10%, que serían estas de acá. Entonces, como en este caso, y el valor de esta resistencia el valor de tolerancia a esta resistencia es del 1%, entonces al medir como tal en un multímetro, únicamente me daría un error del 1%. Entonces, el 1%, ¿sí? Correspondería a multiplicar 2210, y lo voy a hacer, 2210 por el 1%, que pero corresponde a 22.1 ohmios, ¿sí? ¿Qué quiere decir eso? Que yo le tengo que sumar más o menos al valor que hallé, ¿cierto? Entonces, al sumarle más, 2232. ¿sí? Al más sería sumarle los 21, Punto 1. 21.1 a los 22.1, perdón. Entonces, ¿qué sería? 2230 230. y, qué pena, pero es que estoy aquí trabajando con el mouse. Entonces, al más sería 2232.1 Ohmios. ohmios al más, y al menos sería restarles 22.1, ¿cierto? Entonces, 2187. 2210, 2210 menos 22.1 es igual a 2187.9. Ese sería el valor en menos, ¿no? 2187.9. Entonces, el rango de tolerancia, del rango que mido en un multímetro puede estar entre 2187.9 y 2232.1
ohmios. Eso es, digamos, como encontramos los valores de las resistencias a nivel comercial. Por lo general, para los ejercicios que nosotros hacemos, no trabajamos con resistencia de precisión, sino trabajamos con resistencias normales. ¿Cuándo se trabaja resistencias de precisión? Cuando necesitamos circuitos en los cuales se tiene que determinar un valor exacto de, de resistencia. Casi la mayoría de elementos, como por ejemplo los de radiofrecuencia y todo eso, necesitan valores exactos y trabajan con este tipo de resistencia. Las resistencias que nosotros vamos a utilizar en los ejercicios van a ser resistencias normales. Por lo tanto, en los simuladores, por lo general, vamos a encontrar estas tres franjas para determinar el valor y esta otra franja para determinar el valor de tolerancia entre 5 o 10% de tolerancia. Entonces, ya sabiendo qué es una resistencia, vamos a analizar nuevamente aquí el ejercicio en donde vamos a tener tres resistencias conectadas en serie. Entonces aquí tenemos la resistencia R1, R2 y R3. ¿Por qué decimos que esas resistencias están conectadas en serie? Porque si ustedes observan en la imagen, ¿sí? Las resistencias están unidas en uno de los extremos, ¿sí? Y luego sigue la siguiente resistencia, están unidas en uno de los extremos y luego sigue la siguiente resistencia y están unidos en un extremo, ¿cierto? Ya de las puntas, ¿sí? Es que conectamos las fuentes de alimentación, ¿sí? Cualquiera que sea. En este caso, pues es una batería, ¿cierto? Entonces estaría conectada a su polo positivo y a su polo negativo. Entonces, es la forma, ¿sí? Llamamos resistencia en serie, es la forma en la cual se pueden conectar directamente esas resistencias a la fuente de alimentación para cerrar el circuito, ¿sí? Y llamamos cerrar al circuito es que estén conectadas directamente a una alimentación de energía por la cual va a fluir una corriente, ¿cierto? Entonces, sobre este circuito voy a encontrar tres resistencias conectadas en serie, pero solo voy a encontrar una corriente que va a pasar por las tres resistencias. Ahora, si nosotros tenemos conectadas las resistencias en paralelo, lo que vamos a encontrar es que ya no están una seguida de la otra, sino están todas conectadas de sus extremos. Entonces, si ustedes observan, esto es como si fuera un solo cable. Esto es como si fuera un solo cable. Entonces, aquí está unido con este cablecito acá y está unido acá con este cablecito. ¿Sí? Entonces, están unidas todas del mismo extremo. Y las otras estarían unidas aquí, la parte superior, unidas del mismo extremo, las tres. Y de ese punto, de ese extremo, es que yo saco la conexión para cerrar el circuito. ¿Cómo cierro el circuito? Conectándolo a la batería. Pero ¿qué es lo que va a pasar aquí en este circuito cuando hay resistencias en paralelo? Que ya no voy a tener una sola corriente, sino que voy a tener una corriente para la resistencia 1. Entonces aquí voy a tener una corriente 1. Por aquí va a fluir otra corriente
que corresponde a la corriente que pasa por la resistencia 2, que se llama I sub 2, o que la voy a llamar I sub 2, y voy a hallar una corriente I sub 3. que la voy a llamar I sub 3. Entonces, ¿qué puedo observar de estas dos imágenes? Bueno, aquí en la primera imagen de las resistencias en serie no se está dividiendo la corriente, pero aquí en resistencias en paralelo sí se estaría dividiendo la corriente. Aquí, aquí y aquí. Esa sería la primera característica. Si yo cogiera un multímetro y mido el voltaje que hay sobre la resistencia 1, entonces voy a coger aquí un multímetro, entonces lo voy a representar aquí con una letra V, y mido el valor de la resistencia 1, y cojo otro multímetro, y mido el valor de la resistencia 2, y cojo otro multímetro y mido el valor del voltaje de la resistencia 3. A este voltaje lo voy a llamar B sub 1, a este voltaje lo voy a llamar B sub 2, y a este voltaje lo voy a llamar B sub 3. Entonces, ¿qué es lo que voy a observar si mido esos voltajes? Voy a observar que la sumatoria total de los voltajes es igual al voltaje de la pila. Entonces, puedo deducir de eso que en circuitos resistivos en serie, el voltaje se divide por cada una de las resistencias que coloca, y va a existir una sola corriente sobre todos los elementos que estén conectados a ese circuito en serie. Ahora, aquí no hay necesidad de colocar un voltímetro por cada resistencia, porque aquí es el mismo punto de aquí y es el mismo punto de acá, ¿cierto? Entonces solo tendría que colocar el voltímetro y solo va a existir un solo voltaje para todas las resistencias. Entonces, este voltaje que estoy midiendo en cada una de las resistencias va a ser igual al voltaje total. Entonces, conclusiones de estas explicaciones. Cuando hay resistencias en serie, el voltaje se divide. Cuando hay resistencias en paralelo, la corriente se divide. ¿Sí? Cuando hay resistencias en serie, existe una sola corriente para las resistencias. Cuando hay resistencias en paralelo, existe solo un voltaje para toda la resistencia. ¿Hasta aquí está entendido? Profe, a mí me nace una duda a raíz de las preguntas que están en la práctica 2. Y permítame, ya miro con quién estoy hablando y ahí... Juan, ¿cuál sería la pregunta de la práctica 2? Es que en las preguntas, pues hay una donde decía que... o sea, mi duda es si la corriente, la intensidad de la corriente varía según las resistencias. O sea, si la resistencia hace cambiar la cantidad, la intensidad de la corriente en un circuito en serie. Otra vez, no le escuché muy bien, se entrecortaba. Es el internet que está malo. En un circuito en serie,
la intensidad de la corriente varía según la cantidad de resistencias que haya y o sea, el nivel de la resistencia, entre mayor sea, menor va a ser Sí. Juan, según la lo que intensidad. expliqué acá, según lo que le acabo de explicar, la corriente varía. Sí, o sea, entre mayor sea la resistencia, menor va a ser la intensidad de la corriente, ¿o qué? Ah, eso ya es otra cosa, ¿sí? La corriente va a ser una sola para las tres, ¿cierto? ¿Sí? Sí. Pero si yo tengo un valor muy alto, ¿sí? Un valor muy alto de resistencia, pues ¿qué es lo que va a pasar? Que va a haber una mayor oposición al flujo de la corriente, ¿cierto? Y entonces esa corriente puede variar, ¿sí? Porque no va a fluir, ¿sí? Como si fluyera en un valor donde hay más poquita corriente, ¿cierto? Entonces, eh, haga de cuenta que es como un río, ¿cierto? Si por el río puede pasar mucha agua, pues pasa mucha agua. Pero si sobre ese río hay muchas piedras, ¿sí? Entonces no puede pasar mucha agua, porque las mismas piedras impiden el paso de la corriente, ¿sí? Entiendo. ¿Y con el voltaje sucede lo mismo o qué? Con el voltaje, en este caso, lo que va a pasar es que al haber piedras, si lo hacemos en la analogía del agua, al haber piedras, entre más piedras haya en uno de los valores, ¿sí? Supongamos que el río se divide en varios tramos. Este sería el primer tramo, que es el valor que tiene R1, el valor de R2 y el valor de R3, ¿sí? Entonces, supongamos que el valor de R1 hay poquitas piedras. Entonces, el valor del voltaje que está consumiendo va a ser más pequeño. Supongamos que el valor, que aquí en este extremo hay muchas piedras, ¿sí? Quiere decir que el valor de voltaje que está consumiendo esta va a ser mayor. Si aquí hay muchísimas más piedras que en estas dos, pues va a tener un valor más elevado. Pero ¿qué tenemos que tener en cuenta? Que este valor que tiene cada uno de estos voltajes, ¿sí? Va a ser el total del voltaje que hay sobre el circuito, ¿sí? Entonces, este consume una parte, este otra y esta otra. Pero entre más grande sea la cantidad de piedras que hay en ese extremo, pues va a ser mayor el voltaje que consuma sobre uno. Entonces, Ya entiendo. entonces, el valor total, ¿sí? El valor total, en realidad eso lo vamos a ver la próxima semana en la ley de voltajes y en la ley de corrientes, es que la sumatoria de voltajes tiene que ser igual a cero, ¿sí? ¿Qué quiere decir eso? Que si el valor del voltaje de la pila es 12 voltios, cada una de estas resistencias va a consumir algo de esos 12 voltios. Entonces puede ser que esta consuma 3, esta consuma otros 4, ¿sí? Entonces, como esta consumió 3 y esta consumió 4, ¿sí? Ahí irían 7. Entonces, esta Debe consumir 3. debe consumir Ah, no, ¿dijo 12 o 10 5, voltios? ¿sí? Para sumar los 12, ¿sí? Entonces sería 3 más 4, 7, ¿sí? Los 5, 12. Más 5, 12, que sería la totalidad de voltaje que tiene el circuito. ¿Sí me hago entender? Sí, señor. Ahora, ya viéndolo en el circuito, ya lo vamos a ver en el desarrollo del circuito, vamos a ver lo que es los circuitos en serie y en paralelo. Entonces, para eso voy a abrir la práctica, ¿sí? Voy a abrir la práctica de circuitos en serie y ya vamos a aclarar las dudas que tienen los compañeros de los datos que toca resolver o que toca colocar ahí en el simulador. Eh, a veces no carga el laboratorio, aquí como ustedes pueden ver,
Y yo ya les había explicado que si no sale la barra de estado de carga del laboratorio, entonces lo que tenemos que hacer es actualizar la página hasta que salga la barra de estado del simulador. Entonces, cuando salga la barra de estado, decimos que ya está cargando como tal. Entonces, si ven que aquí ya aparece una barra de estado, entonces ahí ya sé que está cargando el simulador y que ya va a abrir. Voy a apagar los micrófonos, voy a silenciar los micrófonos, muchachos, para que no haya interferencia. ¿Hasta que alguien tiene alguna pregunta, alguna duda mientras carga el laboratorio? Profe, yo tengo algo que decir. Cuénteme, Daniel. Y es que en los nudos, sí, yo por ahí vi que decía que son o sea, los que entran son igual a los que salen, ¿eso es verdad? ¿En los qué? Los que entran son igual a los que salen. Los que entran es igual a los que... Bueno, aunque ya entiendo lo que me quiere decir. Aunque eso lo vamos a ver la próxima semana, que son las mallas y los nodos, porque vamos a ver la ley de Kirchhoff, ¿sí? Y sí tenemos que pues, tener en claro, dentro de un circuito aquí, qué es un nodo y qué es una malla, ¿sí? Entonces, un nodo corresponde a un punto de conexión entre dos elementos, ¿sí? Entre dos o más elementos, perdón. Entonces, en este caso, voy a unir R1 y R2. Entonces, aquí existe un nodo de conexión. Voy a colocarlo aquí con un color verde. Entonces, aquí sería un nodo, porque están uniendo dos elementos. Aquí está uniendo otros dos elementos, que sería R2 y R3. Existe un nodo. ¿Qué otros nodos existirían en este circuito? La unión entre R1 y la fuente de alimentación. Entonces, aquí iría otro nodo. Y por aquí en el otro extremo de R3, estaría uniendo R3 con la fuente de alimentación. Entonces, esta circuito tiene 1, 2, 3 y 4 nodos. No existen más nodos. Por más que tenga una esquinita aquí el circuito, que ustedes vean que aquí es una esquinita, no, eso no es un nodo. Porque un nodo es cuando hay una conexión entre dos elementos, ¿cierto? Dos o más elementos. Entonces, esta esquinita no corresponde a un nodo, corresponde a una esquina, pero no es un nodo, ¿sí? Un nodo es la unión que hay entre los dos elementos. Ahora, el concepto de malla corresponde a cuando hay división de corriente. Entonces, por ejemplo, aquí en este circuito, en paralelo de tres resistencias, existen únicamente dos nodos. ¿Por qué únicamente dos nodos? Ustedes me van a decir, no, pero aquí hay un nodo y aquí otro nodo. No, no porque aquí este nodo es igual a este y es igual aquí a esta esquinita que hay acá, ¿sí? Porque es la unión de tres elementos, ¿sí? Entonces, todo esto corresponde a un nodo, todo esto corresponde a otro nodo, ¿cierto? Que es la unión de todos los elementos. Ah, bueno, y me faltaba la fuente de alimentación, ¿no? Que sería esta unión de acá. Entonces, la unión de cuatro elementos. Mientras que aquí sí existen cuatro nodos, pero existe una sola malla porque no hay división de corriente. Aquí sí existen tres mallas porque
las mallas corresponden a la división que hay para el flujo de la corriente en cada sector del circuito. ¿Sí? Eso hasta ahora digamos que es lo que debemos aprender para el desarrollo de los 3 laboratorios que vamos a realizar a continuación. Todavía no le voy a contar, digamos que lo que está diciendo Daniel corresponde a la ley de voltajes y la ley de corrientes, pero eso lo vamos a ver la próxima semana cuando miremos la ley de Kirchhoff, las leyes de Kirchhoff, ¿sí? Y no les voy a explicar por ahora eso, porque los confundiría más en el desarrollo de los laboratorios. Entonces no se los va a explicar, sí lo vamos a ver la próxima semana. Aquí ya abrió el circuito, observen, ya está cargado el circuito. Voy a tratar de aumentar aquí no aumenten mucho el zoom porque se les vuelve si le aumentan mucho el zoom a la pantalla, puede ser que se les vuelva a cargar la página. Es como si les dieran actualizar o le dieran F5. Bueno, entonces observen que aquí no puedo ver los valores de R1 y R2, ¿sí? No puedo ver los valores de R1 y R2. Ellos ya vienen prediseñados, ya están dispuestos ahí dentro del circuito. No los puedo ver por medio de códigos de colores, sino aquí me sale R1 y R2. ¿Por qué no me salen esos valores? Porque esos valores yo los tengo que colocar, ¿sí? Cuando determine el valor de cada una de las resistencias, cuando haga las mediciones correspondientes, ¿cierto? Y esos valores me los van a pedir acá, ¿sí? En registro de datos. Registro de datos. Entonces, ahí donde está el lapicito es a donde voy a colocar el registro de datos. Entonces, si ustedes van a medir la resistencia, entonces van a colocar el registro de datos de la resistencia 1 y de la resistencia 2, pues tienen que de alguna forma medir esos valores, ¿cierto? ¿Cómo es la forma más, digamos, adecuada para medir esos valores? Pues con el multímetro, ¿cierto? Entonces yo tengo que colocar el multímetro para medir R1, ¿sí? Entonces voy a medir R1. Lo ideal cuando uno hace mediciones de resistencias, esto se lo digo, no es para que desbaraten el circuito ni nada por el estilo, sino que lo ideal, ¿sí? Es que cuando ustedes están midiendo las resistencias en un protoboard, corran esa resistencia, o sea, no la conecten a nada más, sino mídanla es directamente sobre las puntas de los extremos de cada una de las resistencias. En ese caso, pues lo que se haría sería correr la resistencia, ¿sí? Hasta un punto en donde no tenga ninguna conexión, ¿sí? Aquí no está conectado con nada y ahí sí realizar la medición correspondiente para poder medir el valor de R1. No está conectado nada más y ahí ya podría saber el valor de la resistencia. ¿Sí? Ahora, como aquí tenemos que encontrar esos valores de R1 y R2, sí tengo que conectar y determinar los valores de voltaje y de corriente sobre cada uno de ellos, ¿cierto? Entonces decíamos que en el circuito que tenemos acá, tenemos dos resistencias en serie,
Entonces voy a abrir aquí una página nueva. En donde tengo dos resistencias en serie. Entonces tendría la resistencia R1 y la resistencia R2. Esas dos resistencias están unidas a una fuente de alimentación. Entonces estarían unidas a una batería. Entonces aquí voy a colocar la unión de la fuente de alimentación. Entonces esa fuente de alimentación, pues, puedo colocarle ahí. Entonces, este valor de R1 y este valor de R2, yo sé que me van a consumir un voltaje. Entonces, a ese voltaje lo voy a llamar voltaje R1 y voltaje R2. La suma de R1 y R2, del voltaje de R1 y el voltaje de R2, va a ser el voltaje total del circuito, ¿cierto? Entonces aquí voy a colocar voltaje total, que lo voy a llamar B sub T. Entonces B sub T va a ser igual a B, el voltaje que consume R1, más el voltaje que consuma R2. Entonces, lo que tengo que hacer aquí en el ejercicio sería medir los voltajes, ¿sí?, que tienen la resistencia, cada una de las resistencias, porque ya sé que ellas están conectadas, ¿sí? Aquí ya está conectada al polo positivo. Bueno, aquí voy a borrarlo y voy a colocarlo. De aquí estaría conectada al polo negativo, ¿sí?, de esta forma. Y aquí estarían conectadas al polo positivo de la fuente de alimentación. Profe, una pregunta, Señor. no sé si sea muy inusual, pero listo, yo lo que usted me está mostrando en la otra, pues en la otra parte, en la otra guía, bueno, lo que está haciendo, en los ejemplos que está haciendo, ahí yo puedo identificar que es un circuito en serie, pero digamos acá en el protobar, pues, ¿cómo podríamos identificar nosotros que en realidad estamos viendo en serio? ¿Cómo puede identificar? Es según cómo usted conecte las resistencias, ¿sí? Entonces, si usted ve que las resistencias están conectadas, ¿sí?, que una está conectada en un solo extremo de la otra, ¿sí? Por ejemplo, aquí en esta conexión, ¿sí?, en esta conexión de acá, puedo determinar que esta está conectada en un extremo. ¿Qué quiere decir eso? En la imagen que tenemos aquí sería esta parte de acá, ¿cierto? Okay. Aquí conecté los dos extremos, de BR1 y BR2. ¿Qué puedo determinar también aquí en la imagen? ¿Sí? Que el otro extremo de BR1 está conectado al polo positivo de la fuente. Así hayan dos cables de por medio, ¿cierto? Que sería este cable de acá y este de acá. En realidad, esto estaría haciendo una conexión directa al polo positivo, que correspondería en la imagen a esta parte de acá, ¿cierto? Sí. A la conexión directa a la fuente de alimentación. Profe, Observo el otro digamos, extremo de R2. Permítame. Entonces, observo el otro extremo de R2 y puedo observar que está conectado directamente al polo
negativo de la fuente, así existan estos dos cables de acá, que son los que me permiten la conexión al polo negativo. Entonces ya sé, o ya puedo determinar según la conexión del circuito como la veo acá, que corresponde a el otro extremo, ¿cierto? Que sería este de acá. Entonces ahí es que yo determino que ambas resistencias están en serie. Listo. Pero eso se hace según un análisis de cómo yo vea la conexión aquí en el circuito. ¿Listo? Listo, profe, gracias. Bueno, entonces, porque también puedo colocar, bueno, no sé si aquí no me permite arrastrar otra resistencia. Porque Pero profe, digamos, yo coloco otra resistencia acá, ¿sí? Y sí, digamos que la conecto no así, sino la conecto, voy a dibujarla aquí con negro. Entonces la conecto acá y conecto una resistencia, no, con negro no sé, con amarillo, a ver si se ve. Entonces aquí le conecto una resistencia, ¿sí? Y está unida aquí a un extremo y aquí está unida al otro extremo. Supongamos que no tenemos R2 y la conecto al polo negativo, también ambas resistencias estarían en serie porque, suponiendo, ¿no?, que no existe este pedazo que ya le voy a subrayar acá, suponiendo que no existe este pedazo, si yo conecto unos cables de acá al polo negativo, también puedo determinar que eso sería un circuito en serie entre dos resistencias. ¿Por qué? Porque solo tendrían un nodo de conexión y ninguno de esos nodos de conexión están conectados a los polos positivo y negativo de la fuente de alimentación. Eso depende cómo se coloquen los elementos dentro del protobar. ¿Listo? listo, profe. Bueno, digamos porque de pronto nos coge la tarde en la explicación. Y toca explicar el otro circuito el que les puse hoy. Entonces, voy a explicarlo sin seguir el paso a paso, que el paso a paso sí lo tienen que seguir ustedes. Voy a hacerlo rápidamente para la explicación acá en el tablero. ¿Listo? Entonces, voy a hallar el voltaje de R1 y el voltaje de R2. ¿Cómo hallo el voltaje de R1 y R2? ¿Sí? Entonces, coloco las puntas, ¿sí?, en los nodos de conexión de R1, ¿sí?, y enciendo la fuente de alimentación, ¿sí? Ahí me sale este voltaje negativo, ¿por qué? Porque están colocadas las puntas viceversa, ¿no? Entonces ahí en ese caso, pues, lo que hago es cambiar las puntas porque aquí corresponde a la parte positiva y aquí corresponde a la parte negativa. Entonces, ahí ya sé cuánto es el voltaje de R1, ¿cierto? Entonces, aquí voy a escribir cuánto es el voltaje de R1. En este caso, R1 correspondería a 0.64 voltios. Si yo ya sé cuánto es el voltaje total, porque lo puedo mirar en la fuente de alimentación, son 5 voltios. ¿A cuánto correspondería ahí, según ese análisis, el voltaje de R2 para ustedes? A la resta de 4.36. exactamente, 4.36. 4.36. ¿De dónde sale ese 4.36 voltios? De la resta de 5 voltios menos 0.64 y correspondería a 4.36 voltios. Pero sin embargo, verifiquémoslo acá. Verifiquémoslo. Entonces, ¿cómo lo verificamos? Colocando los extremos del multímetro. ¿Sí? Y observen que me da 4.36. ¿Sí? Entonces ahí puedo determinar que el voltaje de R1, ¿sí?, más el voltaje de R2 me da los 5 voltios de la fuente de alimentación. Y por lo tanto, ¿sí?, puedo determinar aquí
cuánto es el voltaje de cada una de las que me está consumiendo cada una de las resistencias. ¿Sí? Hasta aquí, ¿alguna pregunta? Bueno, entonces, con la explicación que les di en la explicación pasada, cuando las resistencias están conectadas en serie, solo existe una corriente sobre el sistema, ¿cierto? Entonces, en este caso, solo habría una corriente que está pasando por ambas resistencias, ¿sí? Tanto por R1 como por R2. Entonces, solo existe un valor de corriente. Ese valor de corriente lo tengo que medir aquí dentro del ejercicio, ¿cierto? Para medir la corriente, voy a apagar aquí la fuente de alimentación y voy a abrir el circuito, ¿sí? Entonces, ¿ustedes cómo pueden abrir el circuito? Lo pueden abrir, digamos, corriendo las resistencias, corriendo los cablecitos, ¿sí? Como quieran, abren el circuito y ahí sí ponen el multímetro en amperaje y las puntas tienen que conectarse al abrir el circuito. ¿Por dónde voy a abrir el circuito yo? Acá en este ejercicio, no es el mismo paso a paso que ustedes tienen en la guía, pero yo la voy a abrir sobre este cable para demostrarle que ustedes lo pueden abrir en cualquier parte. Entonces yo voy a abrir sobre esta parte. ¿Y cómo voy a abrir el circuito? Únicamente corriendo este cable, este que les acabé de mostrar ahí, lo voy a correr hacia la izquierda, hacia otro punto de conexión en el protoboard. En este caso, lo voy a correr hacia la izquierda y lo voy a conectar ahí en ese punto de conexión. Entonces ya no habría conductividad, en este caso, ya no habría conductividad del polo negativo, ¿sí? Ya no habría conductividad hacia las resistencias. Tengo que colocar el amperímetro, ¿sí? El multímetro en forma de amperímetro, para que pase por el multímetro la corriente y se la puedan medir. Entonces, ¿cómo la colocamos? Entonces, pongo una punta del multímetro, ¿sí? En la conexión que va hacia la conexión negativa de la fuente, y la otra, el otro extremo, en la punta del cable, ¿sí? Que moví. Entonces ahí garantizo que la Profe, pero no corriente, puso lo del amperaje. sí, ahorita la coloco, sí, ya les estaba explicando, pero sí tiene toda la razón, porque si no me la va a devolver cuando sí me los devuelve. ¿Sí? Está en el amperaje, voy a medir acá. Lo coloco en ambos extremos y ahí me va a medir la corriente. Para medir la corriente tengo que prender la fuente y me va a salir un valor de corriente, ¿sí? Este valor que es el que pasa aquí por el multímetro, ¿cierto? Aquí viene por acá, pasa por el multímetro, luego viene por acá y sigue hacia el polo positivo. En términos castizos, ¿sí? En el circuito es como si yo en el circuito, acá en el circuito, abriera el circuito. Entonces al abrir el circuito quiere decir que voy a abrir el circuito aquí en una parte y en esa parte voy a colocar un elemento de medición que va a ser el amperímetro. Entonces, aquí voy a colocar el amperímetro y voy a medir, ¿sí? Los amperios que pasa por ese amperímetro. Lo que pasa es que un extremo aquí viene de la punta negativa
Y el otro extremo vendría de la punta positiva. Aquí me faltó una línea. Sería esta que va acá. ¿Cuánto me dio ese valor de amperaje? Es este valor de I total. Entonces voy y miro y me dio 2.907 miliamperios. Entonces me dio 2. Eso podría ser 10 a la menos 3, ¿no? 907 amperios, miliamperios. ¿Sí? 907 miliamperios. Pero como está en miliamperios, lo tengo que pasar a amperios para poder hallar, y por ley de Ohm, poder hallar la resistencia total. Entonces, ese valor es el valor que pasa por cada una de las corrientes. Entonces, pues, si ustedes quieren, aquí les van a pedir cuánto es la corriente que pasa por, ¿sí? Por el valor por la resistencia 1 y por la resistencia 2. Entonces, como pueden observar aquí en el ejercicio, es la misma corriente que pasa por ambas, tanto por R1 como por R2. Entonces, para pasar la amperia, ¿qué tendría que hacer? Si está en miliamperios. Dividir en 1000. Exactamente, dividir en 1000, ¿sí? Esto lo pueden hacer con la calculadora, ¿sí? Que tiene aquí el simulador, 2.907. 0.0029. 2.907 dividido entre, entonces eso me da 0.002907. Este es el valor que tendrían que colocar ahí Amperios. en amperios en el valor de la resistencia. Aquí pues coloco, es lo mismo aquí, 0. El valor de resistencia total es igual a 0.002907 amperios. Profe, ¿sabe que el valor de la resistencia es igual al valor de la corriente? No, ahí todavía no hemos hallado resistencia. Hasta ahora estamos hallando la corriente y el valor de la corriente es en amperios. El Ah, ya es valor que de habías la dicho resistencia resistencia. es en ohmios. Bueno, entonces hasta ahí hemos hallado el valor de el voltaje de cada una de las resistencias y el voltaje total. ¿Listo? Ahora sí es que vamos a hacer la ley de Ohm, ¿cierto? Profe, luego el voltaje total no es 5 voltios, Sí, el voltaje total es 5 voltios. Sí, aquí da 5 voltios. pero acá abajo están amperios, ¿no? No, pero es que una cosa son voltios y otra cosa son... Es Este es corriente. la Pero es que corriente usted puso en total. el voltaje total, puso lo de la A los corriente. amperios, la Tiene corriente. toda la razón. Discúlpeme que es que lo coloqué donde no era. Yo dije, uy, ¿cómo así? Tiene toda la razón. Voy a borrar este pedazo que acabé de hacer ahí. El voltaje total aquí es 5 voltios.
Y aquí la corriente total es igual a, aquí sí, 0.002907 07 amperios. Tiene toda la razón. Ahí ya. Entonces, hallamos la corriente total, el voltaje total, el voltaje en cada una de las resistencias, ¿sí? Tanto en BR1 como en BR2. Entonces, aquí ya sí tengo que determinar el valor de cada una de las resistencias. ¿Cómo se hace o cómo se halla ese valor de las resistencias? Aquí están dentro de las ecuaciones, está la ecuación de la ley de Ohm, ¿cierto? Entonces me dice que el voltaje es igual a la corriente por la resistencia. El voltaje es igual a la corriente por la resistencia. Como yo sé cuál es la corriente que pasa por cada una de las resistencias, ¿cierto? Y sé el voltaje que corresponde a cada una de las resistencias, puedo hallar el valor de la resistencia, ¿sí? Entonces, el voltaje, voy a colocar aquí, por aquí abajo, el voltaje de R1, ¿sí? Sobre, tal cual como está aquí, sobre la corriente que pasa por R1, que en ese caso sería la misma para R1 y R2, ¿cierto? Me da el valor de la resistencia, ¿sí? R1. Entonces, ¿qué tendría que hacer para hallar R1? Dividir, ¿cierto? 0.64 voltios dividido entre el valor de la corriente, que sería 0.002907 amperios. Entonces, voy aquí a la calculadora y hago esa operación, ¿cierto? Entonces sería 0.64 dividido entre 0.0027, ¿27 qué? 29, perdón. 2907, ¿cierto? Sí, profe. 0.64 dividido 0.64 este valor dividido entre 0.002907 amperios. Y eso me da el valor de la resistencia, ¿cierto? Entonces la resistencia y el valor en ohmios es de 220.1, ¿no? Entonces ustedes pueden colocar el punto. Él hace una aproximación ahí al valor, punto. Si quieren pueden colocar 2 o 3 decimales, no importa. Entonces, 220.158, él hace un aproximado y le dice si el valor está bien o no está bien. Ahora, necesitamos hallar el valor de R2, ¿cierto? Entonces hacemos lo mismo. El valor de R2 sobre la corriente de R2, ¿cierto? Por ley de Ohm.
Entonces, eso me daría igual a 4.36 dividido entre 0.002907 amperios. Estos son amperios y estos son voltios. Entonces, hago la operación, ¿cierto? Aquí. 4.36, ¿sí? Que sería este voltaje, dividido entre 0.002907 igual a 1499.82 ohmios. Entonces colocamos 1489, perdón, 1499. Punto 8 ohmios. Que ese sería el valor de R2. Esos son los valores que tengo que colocar aquí, ¿sí? El valor de la resistencia 1, 220, ¿cierto? 220.158. Ahí no me deja colocar el otro décimo. El valor de la resistencia 2, 1499.8. 1499.8. El valor de la resistencia en ohmios, ¿no? En ohmios. El valor de voltaje de la resistencia 1. Tenemos acá. ¿Sí? 0,64. 0.64. El valor del voltaje de la resistencia 2. 4.36. La El misma valor corriente. de la corriente para ambas. ¿Sí? 0.0029, creo que lo deja 2907, aquí lo dejo. Amperios, y lo mismo acá, 0.0029. Ojo con esto. Aquí me lo están pidiendo en amperios ambos, Amperios. ¿cierto? Pero puede pasar que aquí el simulador no me lo pida en voltios, sino en milivoltios. ¿Sí? O lo mismo acá, no me pida la corriente en amperios, sino me la pida en miliamperios. Entonces ustedes tienen que hacer para el registro de datos, tienen que convertir los valores a los valores en los que les piden acá el registro de datos. Esa correspondería a la pregunta que me hicieron al principio de la clase. Profe, es que no me sale el valor de los voltajes. Yo estoy haciendo bien las ecuaciones y no me sale el valor. Hay que mirar bien y verificar si se lo piden el valor en voltios o se lo piden milivoltios, ¿sí? O aquí se lo piden amperios o se lo piden miliamperios, ¿no? Hay que verificar bien ese registro de datos. Si le sale si ya colocaron el registro de datos, ustedes le dan verifica que los valores estén bien
y si los valores están correctos, ¿sí? Le sale un aviso en donde le dice que el valor de las resistencias están correctas, ¿cierto? Y puede generar el reporte. Entonces, ahí ya sé que registré bien los valores. Pero, ¿qué me faltaría para, ahí, si ustedes le dan X, él igual guarda los valores, ¿sí? Guarda los valores. Pero, ¿qué me falta completar aquí dentro del registro de los datos que estoy almacenando? Me falta también contestar las preguntas que están aquí en el cuadernito, ¿sí? En donde me preguntan en qué circuito en serie la corriente es diferente a cada resistencia, explique. Entonces tengo que completar aquí lo que ustedes determinen, ¿sí? Entonces dan ahí, esa respuesta es una respuesta que ustedes dan, ¿sí? Que pueden escribir ahí. Y en donde están 4 preguntas que tienen que contestar, ¿sí? Esas 4 preguntas las contestan, y una vez contesten esas preguntas, ahí sí le dan generar reporte. Cuando generen el reporte, en generar el reporte les van a hacer otras preguntas que corresponden a unas preguntas conceptuales que vienen dentro del el archivo PDF que ya les había enviado yo a ustedes, ¿cierto? Que corresponden a, aquí les voy a mostrar el PDF. Ya están, esas preguntas ya estaban dispuestas ahí, ya se las habían, estaban en el PDF, que corresponden a estas 3 preguntas, ¿sí? ¿Cuál es el valor de la corriente del circuito? ¿Cuál es el valor del voltaje de alimentación del circuito? ¿Y cuál es el voltaje de cada una de las resistencias? Entonces, cuando ustedes respondan esas preguntas, ahí sí generan el enunciado. Entonces, terminar y generar el reporte. Entonces, aquí les va a salir una calificación, y cuando generen el reporte, él descarga el reporte a descargas de su computadora, a la carpeta descargas de su computador, en donde ya ahí ustedes, aquí como les muestra el reporte, aparece la calificación y me aparece a mí que ustedes contestaron adecuadamente cada una de las preguntas del ejercicio laboratorio. ¿Listo? Profe, un momento, ¿me puede repetir dónde aparecen esas preguntas? O sea, es que vi que abrió unas primero y después abrió otras en otra página. En el PDF. En el PDF aparecen las preguntas. Ah, bueno, entonces Para, esas preguntas se responden dentro del simulador. ¿cuál es mi consejo? Sí, estas mismas que están en el PDF se las van a preguntar cuando ustedes generen el reporte. ¿Cuál es mi consejo? Abran el PDF y contesten primero las preguntas, ¿sí? Contesten estas preguntas en el PDF y ya las tienen listas para copiarlas y pegarlas en el simulador, ¿sí? Y es lo que va a generarse, o lo que va a aparecer aquí en el reporte. ¿Listo? Bueno, ¿hasta aquí alguna otra pregunta? Sí, profe, yo tenía una. Pueden haber, en un circuito pueden haber, digamos, más de 2 resistencias, 3, 4 las que hayan, pero siempre va a haber una sola corriente, ¿sí? No, eso es para circuitos en serie. Por eso le estoy hablando del circuito en serie. Ya vamos a ver en serie, sí. En serie, cuando todas están en series,
¿sí? Si hay una, dos, tres, cuatro y todas están conectadas en serie y todas están conectadas, cierran el circuito por medio de la fuente, solo hay una corriente. En ese caso, ¿sí? Pero se pueden dar otros casos de combinaciones de circuitos. Entonces, a devolverme nuevamente aquí a la pizarra primera que hicimos, en donde corresponde aquí al siguiente laboratorio que corresponde a circuitos resistivos en paralelo. Entonces, yo creo que tenemos 20 minuticos, pues por ahí 15 minuticos para explicar esa que ustedes la van a hacer solito. Entonces, yo les envié el día de hoy y les envié, voy a cerrar aquí ya las prácticas y vamos a abrir nuevamente aquí territorio. Les envié el día de hoy la práctica 4, la práctica 3, perdón, que corresponde a circuitos en paralelo, y la práctica 4 que corresponde a circuitos mixtos. Entonces voy a explicar rápidamente aquí dentro del laboratorio el circuito en paralelo y el circuito mixto. Entonces ya sabemos cuándo son los circuitos paralelos, ahora me falta los circuitos mixtos. Los circuitos mixtos se dan en el momento en el que a la fuente le conectamos unas resistencias que están en paralelo y otras que están en serie con esas que están en paralelo, ¿cierto? En este caso, para el circuito que está en la parte de abajo, estoy conectando al polo positivo, le estoy conectando una resistencia. Observen que aquí está, del polo positivo solo está conectado una resistencia, y al polo negativo, ¿sí?, le estoy conectando un nodo en el cual están unidas dos resistencias, ¿cierto?, que están en paralelo. Entonces, en este caso, tengo que resolver primero eh, las resistencias en paralelo, y a esas resistencias, ahí sí, determinar la suma con la resistencia en serie. Entonces, en este caso, ¿sí?, cuando hay circuitos en donde encuentro la unión de circuitos en serie y en paralelo, tengo que determinar una resistencia equivalente. Entonces, la resistencia equivalente va a corresponder primero a la suma total de todas las resistencias, ¿cierto? Entonces, aquí en este caso, primero tengo que definir las resistencias en paralelo, ¿sí?, definir cuál sería la resistencia equivalente entre estas dos, y a esa, ¿sí?, ya la determino como si fuera una resistencia en serie con esta que ustedes ven acá, que sería R1. Entonces, para resolver en los circuitos mixtos, primero tengo que saber cómo se determina la resistencia equivalente en circuitos en paralelo, ¿cierto? Ya sabemos cómo se determinan las resistencias equivalentes en circuitos en serie, porque sería solo únicamente la suma de las resistencias, ¿cierto? Entonces, la resistencia total en circuitos en serie sería la suma, en este caso, de R1 más R2 más R3. En este caso, ¿cierto? En el circuito resistivo en serie. Pero aquí, en paralelo, el valor es diferente, ¿sí?
por la forma en la que están conectadas las resistencias. Entonces, para hallar la resistencia total de las resistencias en serie, digo que el inverso de la resistencia total es igual a la suma de los inversos de las resistencias. Quiere decir que sería 1 sobre R1 más 1 sobre R2 más 1 sobre R3. Y así sucesivamente. Si aquí existen 10 resistencias en serie, ¿sí? En este caso para este tipo de circuitos que les estoy señalando, circuitos en serie, si existen 10 resistencias en serie, pues se sumarían las 10 resistencias. Si en los circuitos en paralelo, ¿sí? Existen 10 resistencias en paralelo, se sumarían los inversos de esas 10 resistencias en paralelo, y eso es igual al inverso de la resistencia total, ¿sí? Entonces, primero tengo que hallar esos valores de las resistencias totales para determinar el valor de la resistencia total en un circuito en el cual, por ejemplo, en el circuito de abajo me determinan primero unas resistencias en paralelo y luego una resistencia en serie. Bueno, entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer aquí en el laboratorio de circuitos en paralelo? Entonces voy a abrir el laboratorio. Entonces primero voy a abrir aquí el PDF. Ah, perdón. Si lo abro de esta forma me abre una pestaña. Entonces aquí le voy a dar clic derecho, abrir nueva pestaña, para que me abra una nueva pestaña y no me saque de la... Ustedes van a descargar el PDF y van a seguir el paso a paso de la práctica. Pero aquí voy a bajar y voy a hacerle zoom aquí al PDF. Aquí puedo observar que el circuito que me muestran en el simulador tiene dos resistencias, R1 y R2. Aquí creo que ya está abriendo la práctica. Entonces tiene R1 y R2. Entonces tenemos que hallar primero el valor de la corriente sobre cada una de ellas para poder hallar la corriente total de ambas. Si medimos el voltaje sobre ambas, va a ser el mismo voltaje, o sea, no se puede hacer el mismo proceso que hicimos con los circuitos en serie, sino tengo que hallar primero el valor de la corriente sobre cada una de las resistencias. Entonces, si ustedes siguen el paso a paso, ¿sí? Les muestran cómo abrir el circuito para poder medir las corrientes en cada una de las resistencias. Y asimismo determinar, ¿sí?, cuál es el valor de la corriente, el valor del voltaje, con el voltaje total, y
mientras abre. Aquí ya abrió. Entonces, aquí me muestran, ya aquí viéndolo más amplio, me muestran las dos resistencias, R1 y R2. R1 y R2. Esto es como si tuviera, voy a colocar, tuviera la siguiente conexión. Aquí estaría la fuente de alimentación y voy a conectar la resistencia 1 que sería aquí R1, y al lado voy a tener la resistencia R2. Entonces, el voltaje total que hay sobre el circuito ya lo voy a tener, ¿cierto? Que es el voltaje de ¿qué? De la fuente. En este caso, para el ejemplo que me pusieron a mí, porque a cada uno de pronto les cambia estos valores, el valor del voltaje total me dice que es de 10 voltios. Y si yo voy a medir el voltaje que tiene cada una de las resistencias, ¿sí? Voy a analizar que el voltaje, por ejemplo, en R1, aquí voy a medir R1, el voltaje de R1 es de 10 voltios, bueno, está al revés. Sería 10 voltios sobre R1 y sobre R2 van a haber 10 voltios, ¿cierto? ¿Qué quiere decir eso? Que aquí está colocando, que ustedes están colocando el multímetro acá, ¿sí? En un extremo están midiendo el voltaje, ¿sí? Para R1, aquí voy a las puntas, y el voltaje que están midiendo, pues es el mismo voltaje de la fuente. Si ustedes observan este punto de acá, es como si le colocara sobre los extremos de la fuente la medición del voltaje. Entonces, ya sé el valor del voltaje total. Ahora, ¿qué es lo que tengo que hallar? Tengo que hallar la corriente que pasa por R1, que sería esta corriente de acá, y tengo que hallar la corriente que pasa por R2 para que por medio de ley de Ohm pueda hallar el valor de cada una de las resistencias, porque ya sé el voltaje, cuánto consume, cuánto el voltaje le está llegando a las resistencias. Entonces, lo que tengo que hallar es el valor de la corriente. ¿Cómo hallo ese valor de la corriente? Tengo que abrir el circuito en un extremo, ¿sí? Y colocar ahí en ese extremo un amperímetro. Entonces aquí voy a colocar un amperímetro para medir el valor de la corriente sobre R1 y tengo que abrir en otro extremo, ¿sí? En el otro extremo de la resistencia 2, tengo que abrir el circuito y colocar el amperímetro para medir la corriente que está pasando por R2. Entonces, en este caso, lo que tenemos que hallar es la corriente de R1, o sea, IR1, y aquí IR2.
Pero entonces lo que tengo que hacer es abrir el circuito. ¿En dónde pueden abrir ustedes el circuito? ¿Sí? Por ejemplo, si yo lo quiero abrir acá, en este extremo, donde tenemos el A, el primer, la apertura de A para el primer, entonces es como si yo abriera el circuito aquí en el, sobre este cable, ¿cierto? Entonces, lo que puedo hacer es apagar la fuente de alimentación y correr este cablecito, lo puedo correr para donde no esté conectado hacia ningún lado. Ahí ya está conectado en otro extremo. Listo. Abrí el circuito, o sea que ya la corriente no puede pasar por acá. ¿Cierto? No puede pasar por acá, sino que aquí se cortó de positivo. De positivo se cortó el paso, ¿sí ve? Ya no pasa hacia las resistencias. Tiene que pasar por el amperímetro, venir acá y alimentar la resistencia 1. Entonces ahí estoy abriendo el circuito. Entonces coloco el multímetro en amperímetro y coloco en el extremo positivo y una punta y en el nodo conectado a las resistencias conecto el otro extremo y prendo La fuente. entonces ahí me va a dar el valor de la de la corriente en la primera resistencia, ¿sí? En la primera resistencia. ¿Qué sería? Eh, aquí, I sub R1. Ustedes tienen que abrir el circuito para hallar I sub R2 y sacar el valor de la resistencia como tal. ¿Hasta aquí alguna pregunta? No, señor. Bueno, no, No. no vamos a resolver, no les voy a resolver esta práctica, les voy a dejar para que ustedes practiquen, para que desarrollen la práctica ustedes, pero ya, ya quedó explicado, pues ya, digamos, si no hay ninguna pregunta, quedó explicado lo que son resistencias en serie, en paralelo y lo mismo de circuitos mixtos para el desarrollo de la temática de esta semana. Entonces, les queda como tarea realizar las prácticas de circuito en paralelo y circuito mixto y atendemos las preguntas que hayan el día miércoles, si Dios lo permite. Listo, profe. Gracias. ¿Listo? Bueno, Sí, a señor. todos muchísimas gracias. Gracias. Y no, no voy a alargar más la clase porque digamos que se vuelve Toca cansona. almorzar. Primero hay que cacharrear en los simuladores y ahí sí Señores. miramos. ¿Listo? Bueno, muchachos. Muchísimas gracias por su atención y si Dios lo permite, nos veríamos el día miércoles para la clase de la tarde. ¿Listo? Listo, profe, muchas gracias. Muchas gracias a todos. Dios los bendiga. Gracias, profe. Hasta luego. Hasta luego, profe. Gracias.